Buenas tardes a todos. Reemprendemos el seminario de nuevas respuestas a desafíos actuales hacia una formación sinodal. Gracias por vuestra presencia y especialmente gracias a quien conduce el seminario, Consuelo Vélez Caro. Ella es teóloga del Pontificio Universidad Católica de Río de Janeiro y nos conduce este itinerario. Hoy el seminario hablará especialmente de una iglesia piramidal a una iglesia sinodal y unos sacramentos conectados con la vida. Gracias a todos, gracias Consuelo. Podemos empezar, desconectamos las imágenes, nuestras cámaras y vamos a escucharte con muchas ganas. Gracias. Que ser. Voy a compartir pantalla. Siempre mis diapositivas son demasiado sencillas, o sea, yo ahí sí ya no he sido capaz de aprender a hacer unas diapositivas un poquito más elegantes, más así, que ahora con toda la tecnología pues hay unas cosas muy bonitas que se hacen. Pero bueno, aquí las diapositivas son como porque quede algo. Estoy aquí como cerrando un poquito esto para que no sé si alcanzan a ver las diapositivas, sí. Sí, perfectamente, Consuelo. Vale, entonces eso, Y las no son tan diapositivas. sencillas, tienen un color muy atractivo. Tranquila. Sí, pero bueno, más o menos. Luego me equivoco, luego pongo otros colores, bueno, pero en fin, por lo menos queda una reseña escrita de lo que intentamos decir aquí y de pronto les sirve a ustedes porque yo lo he mandado después a Carmiña cada vez que hemos terminado la sesión y si ella se los reenvía, pues de pronto les sirve para volver a leer o para incluso pues poder usarlas para otras realidades, que siempre nos sobra estos esfuerzos. La primera vez hablamos un poco de la fe, como quitarnos esa imagen de la fe entendida como creer verdades y situarnos más en una fe como diálogo, como encuentro, como compromiso, como seguimiento, como estar en camino. Es como la novedad o la diferencia que queríamos remarcar. La vez pasada hablamos de Cristo y queríamos rescatar el Jesús histórico, porque los discípulos de Jesús, como vieron en Jesús la realización del reino, pues ellos empezaron a hablar de Jesús y a predicar a Jesús. Y los contemporáneos tenían la historia muy cerca. Cuando hablaban de Jesús, pues ellos sabían lo que había hecho Jesús. ¿Qué pasó a lo largo de los siglos? Que fuimos quedándonos con el nombre de Jesús o de Cristo, pero se nos fue perdiendo el ser y hacer de Jesús, sobre todo el hacer, ese anuncio del reino y el contenido de ese anuncio del reino. Por eso con Vaticano II es una vuelta a los orígenes, recuperación del Jesús histórico, porque es que el nombre puede quedar vacío de contenido. Entonces intentamos como recuperar toda esa praxis de Jesús, su compromiso con los más desposeídos de su momento, su opción por la inclusión de todos en el reino de Dios y también su carácter profético de cuestionar las instituciones de su tiempo. Esas instituciones eran religiosas, pero como el mundo de Jesús era más teocrático y no como hoy, que tenemos pues más separación de iglesia y Estado, en realidad Jesús cuestionó las instituciones socio-religiosas de su tiempo, la ley, el templo y todas aquellas normas rituales que tenían que mantener los judíos y en nombre de las cuales excluían a tantas personas de su sociedad. Bueno, hoy estamos ya dando otro paso muy grande y es hablar esa comunidad que se formó en torno a la predicación de Jesús, cómo se ha constituido hoy en nuestro tiempo, cuál es la imagen o la vivencia real de iglesia que tenemos
¿Y cómo hacemos? ¿Y por qué hoy se está hablando tanto de una iglesia sinodal? Entonces, por eso yo la titulé de una iglesia piramidal a una iglesia sinodal. Y la primera diapositiva, pues aquí estoy hablando de la iglesia piramidal. ¿Cómo se ha estructurado la iglesia? O sea, ¿qué forma ha tenido? Cuando la gente que no es de iglesia mira la iglesia y dice, esto se parece a, o nosotros mismos miramos lo que estamos viviendo y decimos, bueno, pero ¿esto a qué se parece como para hablar de ello? Pues a lo largo casi de los 21 siglos que llevamos de existencia, quitando un poquito de los orígenes, y digamos que en algunos momentos ha habido como esas renovaciones y esos intentos de romper esta imagen, pero esta es la imagen que ha primado. Una iglesia que se parece más a una pirámide que otra iglesia, que todos decimos, no, la iglesia es comunidad, la iglesia es círculo, pero cuando uno mira la iglesia y se la quiere imaginar, se parece más a una pirámide que a un círculo. Por eso, pues estos son nombres que se le dan, ¿no? Pero no quiere decir que es que la iglesia sea una pirámide, pero son nombres que nos ayudan a hablar de ella. Este modelo piramidal, si ustedes recuerdan, el Papa Francisco ha dicho al inicio de su pontificado y lo ha repetido, que él quiere pensar en una pirámide invertida, o sea, que los que están en la cumbre pasen a la base. Yo cuando escuché por primera vez esta imagen del Papa, dije, no, pero no me acaba de convencer porque es como dar la vuelta a la tortilla. Y entonces yo alguna vez escribí, no, me gusta más la imagen de un círculo. Sigo pensando que tenemos que seguir alimentando esta imagen del círculo, pero al mismo tiempo me parece osada la imagen que el Papa nos propone, una pirámide invertida, o sea, que esos que siempre han estado arriba sean capaces de ponerse abajo para servir, que ese es el objetivo de la jerarquía, servir. Pero lo malo es que con la estructura que tenemos, ¿cómo vamos a creer que a las personas que les llamamos excelentísimo, reverendísimo, nobilísimo, que les damos esos nombres, cómo así que se van a poner abajo de la base y van a servir? Entonces ahí vienen todas estas contradicciones que tenemos. Pero la imagen del Papa me parece bastante osada, bastante contracultural y es la pirámide invertida. Ahora, ¿por qué se llegó a como a fortalecer tanto esta imagen de una iglesia piramidal? Hay muchas causas, aquí yo estoy señalando algunas, que en su esencia pues no eran malas, eran buenas. Pero lo que pasa es que cuando ya las miramos con esta distancia de tiempo y podemos como hacer un juicio sobre qué pasó, es que nos damos cuenta que incluso todo aquello que parece bueno, si nos volvemos a agarrar a eso y no vivimos como esa libertad de que todos son imágenes que tienen que seguir actualizándose, pues entonces caemos otra vez en el exceso. Entonces, una primera causa que podríamos decir, cuando inicia la iglesia de los orígenes, como hay tanto rechazo por parte de los judíos de la época a estos otros judíos que empiezan a anunciar a Jesús, entonces se empieza como a olvidar el Antiguo Testamento, como a decir, bueno, ese libro, pues eso ya quedó como para los judíos que no quieren anunciar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacen en los primeros siglos la iglesia, pues estas iglesias de los orígenes? Volver a darle mucha importancia al Antiguo Testamento, pues porque forma parte del contenido de la fe. O sea, Jesús no rompió con el judaísmo en estricta orden. Jesús lo que hizo fue cuestionar sus instituciones cuando esas instituciones no estaban respondiendo a lo que él entendía que tendría que ser el reino de Dios. Entonces, bueno, siglo segundo, siglo tercero, la iglesia vuelve a decir, no, no, no podemos dejar el Antiguo Testamento de lado, tenemos que revalorizarlo, tenemos que tenerlo aquí en el centro también de nuestra fe. Pero ¿qué pasó con esa buena intención de traer el Antiguo Testamento y de valorarlo? Que ya llevado en exceso, se llegó a esta sacerdotalización de nuestra iglesia. O sea, a leer la experiencia cristiana a la luz de la experiencia judía. Y eso nos llevó a repetir el esquema, especialmente en estas funciones litúrgicas.
el esquema del sacerdocio, ese sumo sacerdote que solo entra al Santo Santorum una vez al año, esos sacerdotes y esos levitas que se separan del resto para poder prestar el culto, para poder ejercer el culto. Entonces, bien, ¿cómo se empezaron a leer los ministerios en la iglesia de los orígenes? A la luz de ese sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Y eso nos llevó a que en lugar de rescatar todo el valor que tiene esa llamada de Dios desde los orígenes del pueblo judío, pues que en algunos espacios se cayera en lo que hemos llamado la sacerdotalización que tenemos hasta hoy en día y que el Papa Francisco llama clericalismo. Y aquí cuando él vino a América Latina y habló con los del CELAN, dijo rancio clericalismo, o sea, no fue muy suave en sus palabras. Pero bueno, eso es lo que estamos como remarcando en este momento, cómo logramos transformar ese clericalismo, que viene de ahí, desde esa sacerdotalización de los ministerios ordenados. También las herejías que surgen en los primeros años del cristianismo, entre muchas, donatismo, o sea, lo que interesa es lo espiritual, no interesa como lo temporal. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Reforzar la visibilidad eclesial. Hay que mostrar que de verdad esta es la iglesia. Entonces también se va creando estas estructuras visibles, que es lo que nos pasa hoy en día. La iglesia tiene muchas crisis, las comunidades religiosas tienen muchas crisis, pero como tenemos tantos edificios, tantas obras, o sea, tanta visibilidad, tantas casas, tantas cosas, ya no hay gente para que las mantengan. Pero, ¿qué hacemos con esas casas? Pues toca como tenerlas. O sea, estamos ahí como en ese tire y afloja. No tendríamos que estrenar otras formas de misión que nos hagan más ágil la vida y no estar guardando la estructura visible. Pero bueno, ¿y qué hacemos con la estructura visible? Bueno, estamos en esos problemas, ahí todas las comunidades lo están repensando, pero no es fácil porque cuando una cosa como que se materializa tanto, se hace muy difícil transformarla. Bueno, pues eso, miren, desde los orígenes eso se fue como consolidando y al día de hoy, pues creo yo, esa es una lectura mía, no es que todo el mundo esté diciendo eso, pero a mí me parece y algunas comunidades sienten que tienen tantas casas y tantas cosas que cuidar y ya no hay gente y no saben cómo vivir una vida más ágil y más dedicada a la misión, pues porque hay que cuidar la materialidad de lo que en un momento fue súper fructuoso, pero es que el mundo continúa y aquello que dio frutos en un momento, posiblemente en este momento ya no es tan significativo, ya no es necesario, ya tenemos que ir a otros lugares. Bueno, también influyó pues toda la escolástica con Santo Tomás y el orden que él le dio desde la metafísica, ese orden del mundo, donde hay seres superiores, seres inferiores, y a nuestro querido Padre Santo Tomás también, pues lamentablemente, también dijo que las mujeres éramos inferiores a los varones. Eso no solo es, él es el único que lo dijo, pero también lo dijo. En ese afán de ordenar el mundo, pues entonces también tuvo esta escala de importancia de los seres humanos y también contribuyó a esta subordinación de las mujeres que todavía padecemos hoy. Y la reforma protestante, pues casi fue como esa cereza del pastel. O sea, Lutero realmente protesta contra esa manera de vivir la iglesia, esa visibilidad e importancia que la cabeza representada en el Papa tuvo. Y pues bueno, rompe con nuestra iglesia católica. Y pues Trento y Vaticano primero pues hacen la contraparte. Si Lutero y sus seguidores no van a reconocer el primado papal, pues nosotros lo reforzamos. Vaticano primero es el que va a hablar de la infalibilidad papal, que eso habrá que hoy se entiende de otra manera, no es que el papa nunca se equivoque, el papa no se, la infalibilidad quiere decir que no puede decir una cosa que sea mentira en cosas de fe y verdad, pero no que él no se equivoque en lo que habla, en lo que dice, en lo que piensa y en tantas estructuras que se van consolidando a lo largo de cada pontificado. Pero bueno, en Vaticano primero casi que eso se tomaba al pie de la letra, pero era una respuesta a la reforma protestante. En fin, esta iglesia piramidal, aquí nombramos unas causas, podíamos nombrar muchas otras,
Dicho de otra manera, y aquí ya voy a pasar más rápido porque me quedé mucho en la primera, esa misma iglesia piramidal en muchos contextos también se podría llamar esa sociedad perfecta. Esa iglesia piramidal se organizó al estilo de la sociedad y muchos de nuestros países pues fueron, y aún hoy alguno es, el mío ya no es católico, pero sí es confesional. En nuestras constituciones se decía que el país era católico, entonces pues por eso el poder eclesiástico tenía toda la preeminencia y todavía hoy en la mayoría de, aunque ya las constituciones hayan ido cambiando de los países, pero de todas maneras a la hora de fiestas, de cosas importantes, el poder eclesiástico siempre anda por ahí en primera fila. Es bueno, pues sí, tenemos garantía de muchas cosas, de existencia, de que se nos apoye. Es malo porque nos plegamos al poder del momento. Es difícil esta realidad, pero bueno, este poder ejercido por el clero de enseñar, santificar y gobernar, que se supone es lo que el bautismo nos da a todos, no solo al clero, pero bueno, al clero, ya por eso todavía la iglesia se mete con las constituciones de los países y cuando una constitución cambia y parece que es contrario a lo que la iglesia, o no parece, es contrario a lo que la iglesia propone hasta ahora, pues se levanta la voz, ¿cómo así que eso se va a poner en la constitución? Bueno, tenemos derecho a pedir, a decir, oiga, ojalá que no pasara esto, que no pasara aquello. Pero si no queremos tener ese poder civil y no queremos perder la esencia de lo que tiene que ser la propuesta religiosa, posiblemente deberíamos ser mucho más libres del poder civil y seguir dando testimonio de los valores del reino sin necesidad de esos poderes civiles que pues de alguna forma nos quitan libertad aunque pareciera que nos dan posibilidad. Nada está escrito sobre todas estas realidades, siempre hay que discernir, ha habido cosas muy buenas gracias a tener pues poder en cierto sentido civil, pero también tal vez se ha disminuido mucho el profetismo, porque cuando uno se acomoda a la estructura, pues ya no es tan fácil ser profeta. Para contrarrestar estos modelos, la iglesia en muchos momentos ha recuperado esas figuras que están en la palabra de Dios. 1 Corintios 12, cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo de Cristo. Solo que con el paso del tiempo hubo como dos desviaciones. Al colocarle la palabra místico, entonces parece que se nos olvidó esa encarnación de la iglesia para que de verdad viva en este mundo y no se aleje del mundo. Pero esa no es ni siquiera la mayor desviación. La mayor desviación fue que en lugar de mantener que la cabeza del cuerpo es Cristo y todos los demás somos cuerpo, la jerarquía también, se puso que el Papa es la cabeza del cuerpo. Y entonces ahí todavía hoy tenemos pues esa reminiscencia, aunque la intentamos convertir, aunque repetimos que no, que la cabeza es Cristo, pero a la hora de la verdad en muchos espacios y circunstancias pareciera que el Papa es la cabeza y la jerarquía está como muy cerquita de la cabeza y los demás somos los pobres laicos que somos el cuerpo. Son desviaciones de realidades que pues no fueron así. Vaticano II con Lumen Gentium, entonces retoma eh, otra manera de llamar la iglesia. No es que quite esta del cuerpo de Cristo, no es que quite la iglesia, que no diga que la iglesia es sacramento, que la iglesia es comunión. Todas esas palabras, esta constitución también las emplea, porque esa es la riqueza de la iglesia. La podemos comparar con muchas cosas porque la iglesia tiene muchas aristas que son muy significativas. El problema es cuando la identificamos literalmente con una sola y entonces posiblemente caemos en algunas de esas desviaciones que ya señalé antes u otras que podríamos decir. Vaticano II propone la figura de pueblo de Dios, recordando mucho el Antiguo Testamento, pero en buen sentido, en el sentido de decir somos pueblo, somos comunidad, somos peregrinos, somos este pueblo convocado en nombre de Dios. Sin embargo, después de los primeros 20 años del concilio,
entraron los miedos, porque creo que ya, no sé si ya lo dije en otras veces, en otras de las charlas, realmente Vaticano II en su primera recepción por el pueblo de Dios, o sea, cuando la gente empezó como a poner en práctica Vaticano II, fue un momento cairótico, fue un momento de gracia, fue un momento de que sí se renovó esta iglesia. Pues la renovación más fuerte es que la liturgia, que nadie la entendía, ahora se entendía porque empezaron a hablar con el lenguaje de cada pueblo. Eso fue una renovación grandísima. Pero también se dieron otras, estas comunidades eclesiales de base, estos grupos más donde el laicado participó más, etcétera. Pero como todos los cambios se empiezan con tanta novedad y luego vienen los temores. Creo que esto, no sé si ya lo dije acá, pero es que como doy tantas clases y tantas charlas, se me confunden y qué es lo que digo en cada lado, pero nos pasa como al pueblo de Israel, salen tan contentos en busca de la tierra prometida y cuando vamos en la mitad del camino, donde ya parece que vamos a renovarnos, no faltan aquellos profetas de calamidades que empiezan a meter miedo. No, tal vez nos vamos a equivocar. No, nos estamos alejando de los orígenes. No, vamos a traicionar el carisma fundacional o el carisma eclesial o lo que queramos decir. Los temores entran y a veces son tan fuertes que logran cambiar la historia que se venía construyendo. Bueno, pues con Vaticano II no es que estemos lejos de esta realidad, porque a los 20 años hubo un sínodo extraordinario de obispos y que para evaluar cómo iba el Vaticano II. Pues sí, se apoyaron muchas cosas, etcétera, pero empezó a entrar miedo a utilizar la palabra pueblo, sobre todo porque en América Latina, con tanto compromiso social, entonces ya se creyó que la iglesia se iba a volver aquí marxista y entonces de alguna manera se empezó a no usar tanto la categoría pueblo. Y también el pueblo se limitó al laicado y se olvidó que el pueblo también es la jerarquía. En fin, estas son pequeñas o grandes retrocesos o por lo menos parones que hizo Vaticano II y que no nos han permitido que después de 60 años de Vaticano II podamos disfrutar mucho más de una iglesia que hubiera caminado al ritmo de Vaticano II, tal vez sería hoy muy distinta. En este contexto de Vaticano II, no debemos olvidar que Juan XXIII, cuando convocó al concilio, lo hizo desde un lugar. Quiero una iglesia pobre. Y por eso no es de extrañar que luego cuando se puso en práctica Vaticano II en muchos contextos, se habló de esta iglesia de los pobres, no como un tema, sino como una realidad desde dónde construir la iglesia. Y este desde dónde es bien importante. Nosotras y nosotros no somos personas neutras, ni la historia, ni las comunidades, ni los grupos, ni las sociedades. Siempre miramos desde un lugar. Entonces, siempre hay que estarse preguntando desde dónde yo estoy mirando la realidad, desde dónde yo estoy mirando la iglesia, o bueno, todas las realidades que vivimos. Bueno, pues cuando la iglesia miró las cosas desde los pobres, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lucas 4:18, Jesús va a la sinagoga, desenrolla el libro de Isaías y dice, lea Isaías, y dice, he venido a anunciar la buena noticia a los pobres, a transformar sus condiciones, devolver la vista a los ciegos, liberar a los pobres, etcétera. Jesús se para desde ahí, son los primeros, son los primeros destinatarios. Esto no quiere decir excluir a los demás, quiere decir construir desde el lugar más importante. Y en el anuncio del reino, el lugar más importante es desde los que están más excluidos de cada tiempo. Bueno, esto lo vivimos, esta iglesia de los pobres. En América Latina, pues fue muy significativa las conferencias episcopales, Medellín, Puebla, opción preferencial por los pobres. En la última conferencia que tuvimos en Aparecida, Benedicto XVI, cosa que nos sorprendió. Yo tuve la suerte de participar muy de cerca de Aparecida y cuando Benedicto XVI hizo ese discurso inaugural,
yo que estaba con un montón de teólogos y teólogas de la liberación, es que no podíamos creer que el Papa hubiera dicho la opción por los pobres es inherente a la fe cristológica. Dicho de otra manera, es que creer todo lo que acaba de decir antes, ¿no? Creer en Cristo es ponerse desde el lugar de los pobres. Es otra forma de decirlo. Bueno, pues eso pasó aquí en Aparecida. Alguien prendió el micrófono, no sé si por el tema o porque se le escapó, pero bueno. Disculpen que yo les hable desde mi lugar, que es América Latina, y por eso ponga como ejemplo Puebla y Aparecida. Pero sin lugar a dudas, Europa también ha sido un continente y otros continentes también, Asia, África, que esta opción preferencial por los pobres también se ha retomado desde sus maneras de ser iglesia particulares y a veces en algunos momentos casi que otros continentes han sido más fieles a lo que se vivió en América Latina, que se perdió como ese ardor en algún momento. En fin, esto no permeó solo América Latina, permeó nuestra Iglesia Universal de variadas formas, pero bueno, yo les digo desde donde yo estoy porque pues cada uno habla desde donde está. Eh, bueno, aquí llegamos a este momento histórico con el Papa Francisco, 13 años de pontificado. ¿Y qué es lo que él dice desde el inicio de su pontificado? Quiero una iglesia pobre y para los pobres. Retoma las palabras de Juan 23 de alguna manera, no es que el Papa se lo esté inventando. Y retoma la iglesia pueblo de Dios de Vaticano II. Pero ahora él nos ha puesto pues este término sinodalidad, que quiere decir caminar juntos, como ya lo sabemos, pero es otra manera de volver a actualizar, a ayornar, comprometernos con esta iglesia de Vaticano II. Él le añade vida, y entonces es lo que dije al inicio de esta conferencia, esta iglesia que es capaz como de romper los muros y ventanas o de por lo menos abrirlas para mirar el mundo de hoy y no el mundo de hace 30 años, 50 años o del siglo XVI. Ser capaz de caminar al ritmo de los tiempos, ser capaz de entender el hoy de nuestra historia, eso quiere decir una iglesia en salida, y él pues le ha añadido de alguna forma, o por lo menos lo ha explicitado, que es que esta iglesia, pueblo de Dios, esta iglesia circular, esta iglesia cuerpo de Cristo, es constitutivamente sinodal. O sea que si esta iglesia no es la comunidad de iguales, no es la iglesia querida por Jesús. Pero lamentablemente, sínodo de la sinodalidad, informe final de la reunión que hubo el año pasado en Roma, si ustedes ya lo leyeron en el informe final, dice que sí, que claro, que la sinodalidad, que muchos padres están de acuerdo con la iglesia sinodal, pero dice después, pero otros ponen en cuestión qué es la sinodalidad, si la iglesia sí es constitutivamente sinodal. Ahí estamos. Yo no sé qué va a pasar en octubre de este año. Pues aún no ha salido el documento de trabajo para la asamblea de octubre. Lo que ya sabemos es que la Asamblea de Octubre de alguna manera se va a prolongar con las comisiones que el Papa está creando de 10 temas muy importantes, pero estas comisiones se van a alargar hasta el otro año, con lo cual los que nos hubiera gustado que ya en el 23 hubiera algún fruto más concreto, lo pasamos para el 24. Y ahora los que estábamos esperando que en el 24 hubiera como alguna cosa más concreta, nos va a tocar mantener la expectativa hasta el 25, pero el 25 no quiere decir que vaya a haber otra reunión, a no ser que la pongan ahora, pero por lo pronto no. Simplemente que las comisiones van a seguir estudiando hasta el 25. Con lo cual, no sé si dicen que cuando uno quiere que algo no pase, cree una comisión, porque eso llega y se prolonga en el tiempo y a uno se le olvida hasta que estaba la comisión y ya luego no pregunta qué pasó con la comisión. Ojalá que no pase esto que yo digo, parece que yo ahora soy la profeta de calamidades, pero es que acompañando este proceso muy de cerca, pues a mí sí me preocupa que la cosa es así un poquito como demasiado lenta. Bueno, hasta ahora lo que yo les he querido mostrar es como
cuando vemos la iglesia, ¿qué es lo que vemos? Y hemos visto pues que lo piramidal, lo vertical ha sido muy fuerte en nuestra iglesia y entonces, ¿cómo hacemos para cambiar casi 20 siglos o más de historia? Alguien volvió a abrir el micrófono. Eh, pero también tenemos que reconocer que esa iglesia, pueblo de Dios, no sé quién tiene la, bueno, ya parece que los, Por creo que favor, podéis María cerrar de los Córdoba, micros. en mi computador parece que es María de Córdoba. Bueno, eh, esta iglesia que ha tenido pues estas sombras, también ha tenido estas luces, ya lo hemos visto, pues tenemos que reconocer toda la renovación que dio la vida religiosa en los siglos, en la Edad Media y luego en los siglos que siguieron. Eso fue un testimonio profético. Tenemos que reconocer, hasta hoy en día se está reconociendo a Lutero, ya no lo estamos viendo como el hereje, sino como el que fue capaz de poner un cuestionamiento serio y pues ahorita estamos en esos diálogos ecuménicos. Tenemos que reconocer toda la bondad de Vaticano II y hoy en día cuando hablamos del Papa de la Primavera, pues estamos reconociendo que el esfuerzo se está haciendo. No es fácil porque en muchas iglesias locales el sínodo ha pasado de agache, pero ahí estamos intentando ponerlo. Bueno, detrás de esto es que a dónde tenemos que mirar para seguir soñando con esta iglesia como podría ser, para que se parezca más a la iglesia de Jesús, para que convoque a más personas y especialmente para que los jóvenes, las mujeres, los obreros, los intelectuales, la diversidad sexual no se vaya de la iglesia, porque es que ese es el drama que estamos viviendo ahora. Sí, todavía hay mucha gente en la iglesia, pero muchos sectores de la población se están yendo cada día porque la iglesia no está siendo algo significativa para sus deseos, sus sueños, sus empresas. Bueno, siempre tenemos que mirar la Biblia. La Biblia, pues nunca la podemos tomar literalmente, siempre hay que interpretarla. La pregunta correcta es, ¿qué quiso decir el evangelista cuando narró este pasaje, cuando puso en boca de Jesús estas palabras? Cuando puso en boca de Pedro estas palabras, etcétera, etcétera. Primero, entonces voy a hacer, yo tengo muchas diapositivas sobre Biblia, pero ya he hablado como 40 minutos, entonces voy a pasar muy rápido, pero como ustedes van a tener las diapositivas, pues ojalá que las puedan ver después un poquitico más despacio. En la Biblia hay miles de imágenes sobre la iglesia, es redil, es labranza, es edificio, es vid, es tienda de Dios, es la Jerusalén de arriba, es la Madre Nuestra, la esposa, etc. ¿Qué nos dicen los cuatro evangelios sobre la iglesia? Bueno, ya nos pone un criterio, ¿no? Eclesiologías en plural, o sea, no hay una única forma de ser iglesia. Esto es muy bueno para abrirnos más al ecumenismo, que todavía estamos en diálogos, pero todavía cuesta, pero los mismos evangelios ya nos muestran que no hay una sola manera de ser iglesia. Ya son cuatro maneras, por lo menos los cuatro evangelios de ser iglesia. Realmente la palabra iglesia solamente aparece en Mateo 16, 18, cuando Pedro dice, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y cuando dicen que un hermano comete una falta y dice, llévelo a la iglesia para que vea que, o sea, se le reprende, pero para que dentro de la iglesia a ver si se convierte. Y bueno, ya si no lo hace, pues bueno, la iglesia sabe que se le dio toda la oportunidad. Es las únicas dos veces que el término iglesia literalmente aparece en los evangelios. Pero sabemos que el problema no es que aparezca la iglesia, sino lo que eso significa. A grandes rasgos muy grandes. Para Marcos, la iglesia es aquellos que son el discipulado que se forma en torno de Jesús, los que están adentro de la casa. Entonces, un texto muy bonito es el de Marcos 3, 31, 15. Llegan la madre y los hermanos y le preguntan, le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él no es que esté despreciando a su madre y a sus hermanos, sino que está mostrando cuál es la nueva familia que se forma en torno al reino. Y entonces él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su lado, dice, estos son mi madre y mis hermanos. O sea,
Para Marcos es aquella comunidad, aquella familia que se forma en torno a los valores del reino, pero con una connotación muy importante. Son aquellos que se forman, que se reúnen en torno a los valores del reino que predica Jesús. Pero ¿qué es lo que va a predicar Jesús? Que el Mesías que él está encarnando es un Mesías crucificado. Por eso los tres anuncios de la pasión intentan definir qué tipo de Mesías es Jesús. Y lo que va a concluir Marcos es un Mesías crucificado. Ahora, ¿con esto qué quiero decir? O qué quiso decir Marcos, que es lo que debo decir, no lo que yo quiero decir. Eh, no es que la iglesia de Marcos es la iglesia que se va a entregar al sufrimiento porque sí. No, es la iglesia que va a defender los valores del reino, aunque esto suponga pasar por la cruz. Y aquí es donde uno se puede preguntar, esa iglesia sociedad perfecta, por ejemplo, que se doblega a los valores de la sociedad, o sea, que quiere los honores, los privilegios, etcétera, de la sociedad, entonces, pues no va por el camino del Mesías crucificado, en el sentido de defender otros valores, esos valores de privilegiar a los más pobres, esos valores de que haya justicia, esos valores de que no haya distinción de raza, género, bueno, ya no se dice raza, de etnia, de lugar social, de ricos y pobres, de más importantes y menos. Es esa iglesia que de verdad es servidora de todos. El pasaje del ciego de Jericó es muy bonito porque ¿qué es lo que hace el ciego? Él no está pidiendo dinero, él lo que dice es que vea. Yo creo que esto es lo que tendríamos que preguntar en la iglesia, que veamos a quién seguimos y cómo lo seguimos para ser los discípulos. En ese texto el ciego deja el manto y va detrás de Jesús, o sea, se convierte en discípulo. ¿Quiénes son los que forman la iglesia? Los que quieren recorrer el camino de Jesús y no los que quieren como establecerse con poderes y honores en un lugar y ya desde ahí seguir viviendo una fe que cada vez va perdiendo su capacidad de profetismo porque se acomoda a la realidad. Y en el Evangelio de Marcos es muy complejo porque ¿quién va a reconocer que el crucificado es el Hijo de Dios? Un centurión romano. Marcos pone en boca de un centurión romano la confesión de que ese crucificado es el Hijo de Dios. Entonces, pregunta para nuestra iglesia actual desde el Evangelio de Marcos. Somos esa comunidad de discípulos que le sigue, pero que sigue al Mesías crucificado, que reconocen la fidelidad al reino, al Hijo de Dios. Bueno, son preguntas que quedan ahí. Para Mateo, ¿quién es la iglesia? Es el nuevo Israel. Entonces, de alguna manera, por eso todo el Evangelio de Mateo hay tanta referencia al Antiguo Testamento. Pero Mateo presenta una realidad muy concreta. Los fariseos son los adversarios de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y lo que va a decir el Evangelio de Mateo es, miren, estos que deberían ser la institución religiosa que reconozca los valores del reino son los que no lo reconocen. Entonces, la iglesia no va a estar formada por aquellos que se creen poseedores de la verdad, sino por los pequeños, los que escuchan el reino, por esa semillita que cae en tierra, por ese tesoro escondido en el campo, todas esas parábolas que da Mateo en Mateo 5, esos son los que van a formar la iglesia, no son la institución eclesial, sino precisamente los que esa institución eclesial no reconoce como dentro de la iglesia. Nos podríamos hacer todas esas preguntas a la hora de pensar la iglesia hoy. Yo lo que estoy queriendo decir es que cuando estamos pensando en una iglesia sinodal, tenemos que seguir mirando los evangelios y los evangelios nos dan luces para ponerle como características de esa iglesia sinodal. ¿Qué es lo que nos va a decir Lucas y el Evangelio de Hechos? Para Lucas y Hechos, la iglesia es esa iglesia de la predicación, es aquella iglesia que camina de Galilea a Jerusalén, es la iglesia que no deja de anunciar el reino de Dios. Bueno, pregunta para nosotros, ¿qué anunciamos en la iglesia? Normas morales y éticas que eso no son propiamente de la iglesia, son normas para vivir en sociedad, son derechos humanos que deberíamos cumplir todos para poder vivir en sociedad. ¿Cuál es la novedad del Evangelio?
ese amor que supera las normas éticas mínimas para vivir en sociedad y que es capaz de poner a la persona antes que la ley. Y eso lo va a remarcar con más fuerza el Evangelio de Juan. Es el Evangelio del servicio, lavatorio de los pies. Es el Evangelio de que quien no ve en el hermano, esto ya es la carta de Juan, pero también Juan lo dice, el Evangelio propiamente, el que no ve en el hermano el rostro de Dios no puede decir que ama a Dios si no lo reconoce en él. Entonces, la iglesia es esa comunidad del amor, de permanecer en la fraternidad, sororidad. Luego la eclesiología paulina, pues tenemos todas las cartas de Pablo, tenemos que recordar que Pablo escribe unas cartas y otras se le atribuyen a Pablo, pero no son de Pablo. Y estas últimas que se le atribuyen a Pablo y no son de Pablo, son las que ya empiezan a mostrar los inicios de esa iglesia piramidal. De alguna manera la iglesia, para sobrevivir al imperio, se acomoda a las normas del imperio. ¿Y quiénes somos las que salimos perdiendo en esas normas del imperio? Las mujeres, porque entonces ahí vienen esas cartas de Timoteo, de Efesios, la mujer calles en la asamblea, la mujer pregúntele al marido en la casa, pero en realidad lo que está diciendo esas cartas de Pablo o de los discípulos de Pablo es, bueno, pues nos toca acomodarnos a cómo está estructurada la casa en el Imperio Romano, pues para sobrevivir. Pero sin embargo, a pesar de que haya esa acomodación a lo que se vive en el imperio en ese momento, pues para no ser perseguidos y diseminados totalmente, siempre hay como esa palabra profética que dice, pero no pierdan el dinamismo que debe acompañar la iglesia que se está reuniendo en torno a Jesús. El símil del cuerpo, que ya lo dijimos tanto en 1 Corintios 12, o los carismas que se viven en la iglesia, pues Pablo repite, ¿quiénes son los más importantes en el cuerpo? Pues los que parecen más insignificantes, esos son los más importantes. ¿Y cuál es el don más importante? No es el de mandar, es el de profetizar, es el de ser apóstol, es el de ser maestro, pero en esas categorías, en el contexto de la iglesia de los orígenes, es el que sirve, el que de verdad cuida de la comunidad, no el que manda y tiene honores para sí mismo. Las primeras comunidades cristianas se van organizando según las necesidades que surgen. Entonces, en las cartas atribuidas a Pablo empezamos a ver que habla de los episcopos, pero el episcopo es un pastor de las ovejas, no es el que tiene la dignidad mayor y tiene anillo de oro. Todo eso han sido como desviaciones que yo no sé de dónde salieron. Bueno, sí sé de dónde salieron, esta iglesia casada con el imperio, pero bueno, el episcopo del que hablan las cartas atribuidas a Pablo es el que cuida las ovejas. El presbítero es el anciano que puede aconsejar. El diácono es el que sirve. Ninguno de estos ministerios en las cartas paulinas tienen que ver con lo sagrado, o sea, retirarse al templo. Y eso fue el fruto de la sacerdotalización de la que hablé al inicio. En las primeras comunidades cristianas, estos ministerios, si se puede llamar así, surgían por las necesidades, pero sobre todo eran para el servicio de la comunidad. Pablo también nos habla del ministerio de las viudas y tenemos otras referencias a mujeres que hace Pablo, diácona Febe, también la llama matrona, son palabras que se usan, cuando habla de la iglesia que dirige Aquila y Priscila, 3 veces pone a Priscila antes que Aquila, se nombra 5 veces este matrimonio y 3 de ellas Priscila va de primeras. Y bueno, Pablo habla de otras mujeres, María, Trifenia, Trisofa y otras, pero utiliza el verbo que traducido quiere decir se ha afanado por la comunidad, se ha entregado a la comunidad y es el mismo verbo que se utiliza para hablar de Pablo y de los discípulos. Solo que las traducciones en castellano le quitan, y en otros idiomas, cuando se habla de los 12, como que significa que están ahí ejerciendo un ministerio
con la comunidad, y cuando esa misma palabra se pone en las mujeres, como que se rebaja de categoría y resulta como un servicio femenino, pero no el servicio de construcción de comunidad. Bueno, todo eso es lo que ahorita estamos descubriendo desde una hermenéutica feminista, desde una interpretación mejor de los textos sagrados, y es cuando vemos todas esas desviaciones que se han dado. Concluyendo esta parte, pues, de la iglesia. Nuestra iglesia sinodal, sin lugar a dudas, es el ejemplo de ese cuerpo donde todos tienen diversas funciones, pero no hay funciones más importantes unas de otras, sino que todas son para edificar la comunidad. Es verdad, son dones diferentes, pero es para edificar la comunidad. Y si alguien quiere ponerse de más importante, pues ya lo dijo Jesús, que se ponga de últimas para el servicio. Esta imagen de pueblo de Dios, de la que ya hablé, pues no voy a repetir. Y aquí pues yo quería hacer énfasis en el laicado porque pues es que es los que hemos estado subordinados, ¿no? Un laicado que siempre se definió en negativo en esa iglesia piramidal. El laico es el que no tiene potestad, el que no enseña sino que aprende, el que manda, el que no manda sino que obedece, el que no ejerce funciones sagradas sino profanas, el que no vive para Dios sino para el mundo, y el que parece que no tiene perfección, sino que tiene que hacer un esfuerzo para salvarse. Todo eso era lo que se decía antes de Vaticano II. Con Vaticano II, sin lugar a dudas, se define el laico en positivo y se vuelve a recuperar la importancia del bautismo. Esto es lo que la Iglesia sinodal está queriendo remarcar. El sacramento más importante es el del bautismo, es el que nos hace iguales en dignidad y en participación en la iglesia. No es el sacramento del orden, el sacramento del orden es para servir a la comunidad, no para ser más importante. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Si toda la estructura eclesial está montada sobre que los niveles de decisión tienen que ser ejercidos por el clero. El Papa Francisco está intentando nombrar mujeres de subsecretarias, de subdirectoras, de sub algo, pero no las puede nombrar directoras porque todavía en el derecho canónico hay muchas cláusulas donde dice que solo el ministro ordenado puede ejercer esa función. Cuando ya no encuentran sacerdotes, entonces rompen u obispos rompen la cláusula y entonces nombran algún laico o laica porque no encontraron. Pero no es porque ya el derecho canónico haya cambiado y porque estén convencidos de que por el sacramento del bautismo los niveles de decisión también los pueden ejercer el laicado, porque es que el Espíritu Santo se hace presente en todos. Que la jerarquía cumpla el papel de vigilar, que decíamos antes en las cartas paulinas, o mejor dicho, de pastorear la iglesia, no quiere decir que ellos puedan decir algo que no diga la totalidad del pueblo de Dios. Por eso hay que escuchar a todos. Por eso en el sínodo la palabra escucha es la que se ha jugado todo el tiempo. Por eso las mesas, aquellas sinodales en la reunión de octubre. El desafío es cuándo esa mesa sinodal va a estar en la vida de cada día de la iglesia, en la curia romana, y luego viene la pregunta del millón, y en nuestras estructuras eclesiales, parroquias, grupos apostólicos, comunidades religiosas, asociaciones de fieles, ¿cuándo todos nos vamos a sentar a la mesa para tomar decisiones? Eso parece que está más lejos de lo que pensamos. Está difícil hacer eso, porque esa iglesia piramidal la tenemos, esa es la que nos ha constituido. Entonces ahora hacer que nos constituya la iglesia sinodal está supremamente difícil. Bueno, todo esto ya no lo voy a decir más porque detrás de todo esto, esa iglesia sinodal es la iglesia a imagen de la Trinidad. Una Trinidad que se basa en la igualdad fundamental de todas las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen la misma dignidad, valor, etcétera. Diversidad funcional en el sentido que en la historia de salvación reconocemos los momentos en que cada persona de la Trinidad como que ha sido más explicitada, pero en el fondo nuestra
confesión de fe es una confesión trinitaria, ese Dios que es uno y es comunidad, o sea, es un uno capaz de salir de sí, eso es la Trinidad. Y la última frase, pues la iglesia ha de ser teológicamente jerárquica, pero jerárquica no quiere decir jerarquía, quiere decir mantener la continuidad con los orígenes, pero socialmente tiene que ser democrática, que podamos tener voz y voto en todas las instancias eclesiales, porque el Espíritu Santo le habla a todos los bautizados, y bueno, a los que no son bautizados también, pero digamos en la experiencia eclesial, pues los que no son bautizados no están aquí, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero el Espíritu Santo se manifiesta en todos y por eso tenemos que escuchar a todos. Lógicamente, habrá que crear estructuras democráticas para que esto sea realidad. Y bueno, el tema de hoy era muy pretencioso porque queriendo decir tanto de la iglesia y ahora hablar de los sacramentos, pues ya no tenemos tiempo, porque yo quiero que ustedes digan cosas y no me voy a pasar de la hora y solo me quedan 4 minutos. Pero lo que yo quiero decir es que los sacramentos, sin lugar a dudas, los sacramentos son esa capacidad de ver lo trascendente en lo inmanente. Entonces, en estricta orden, toda la realidad es sacramental y los seres humanos somos sacramentales porque damos significado a lo que vemos, a lo que vivimos, a la materialidad en la que vivimos, a nuestra historia. Entonces, por ejemplo, el teólogo Leonardo Boff hacía como un juego con estas 3 palabras: inmanencia, trascendencia, transparencia. Y lo que decía es, la trascendencia se hace presente en la inmanencia y se vuelve transparente, pues por este dinamismo de fe que es el que nos permite reconocer en los acontecimientos de la historia la presencia de Dios, o sea que esa realidad histórica se nos vuelve transparente. Transparente es ver en el hermano la presencia de Dios, transparente es ver en una reunión sinodal la presencia del Espíritu que habla a través de todos. Y bueno, pues esto es la estructura sacramental de la iglesia que luego se ha concretado a lo largo del tiempo en 7 sacramentos. En realidad, en los inicios, los sacramentos eran muchas realidades, eran los sacramentales que hoy llamamos, eran muchas otras realidades. Agustín hablaba de 304 sacramentos. Es poco a poco que se van asumiendo 7 sacramentos que se confirman ya como solemnemente en el Concilio de Trento, aunque ya se venían proponiendo los 7. Pues no hay que sacarle como mucha interpretación al número 7, pero bueno, coloquialmente 7 parece que puede representar plenitud. Algunos dicen los 4 elementos de la naturaleza y las 3 personas de la Trinidad, pero bueno, lo que es cierto es que en nuestra vida eclesial se fueron condensando en estos 7 sacramentos que le llamamos bautismo, Eucaristía, penitencia, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos. Hemos ido cambiando su manera de comprender. El sacramento siempre tiene que ser relación. El sacramento no es algo mágico, que es que porque se celebró el sacramento, entonces como que mágicamente, independiente de lo que somos nosotros, sucede como un milagro que hablábamos la vez pasada. El lenguaje siempre será limitado para hablar de estas cosas trascendentes o este misterio de Dios de alguna forma. Pero lo que podemos decir es, por parte de Dios, pues por supuesto la gracia está dada y no depende de nosotros que Dios sea gracia que sale de él, por decir así. Pero si esa gracia no es acogida libremente por nosotras, por las personas, pues cómo esa gracia va a poder transformar a una persona que es libre y que acoge la gracia libremente. Bueno, pues esa tendría que ser la dinámica de los sacramentos y unos sacramentos que no son de manera individualista, sino comunitaria, porque es que el don de Dios, Pentecostés, se derrama en la comunidad. ¿Qué nos está pasando con todos los sacramentos? Se han vivido de manera individualista
Y entonces por eso tenemos bautismos celebrados en la finca o en la hacienda de no sé qué familia rica, como fuera de la comunidad eclesial, como si el bautismo fuera algo mágico que, bueno, para bendecir al niño o a la niña, pero en la comunidad eclesial, con más que se bauticen. Pero pues nos hemos acostumbrado, toda esta iglesia, sociedad perfecta, piramidal, etcétera, ha llevado a estas desviaciones. La Eucaristía, pasa la gente en fila para recibir a Diosito para ella y entonces vuelve muy piadosamente a su sitio, pero si alguien le quitó el sitio, se pelea con la gente que le quitó el sitio. Entonces, ¿a qué Jesús recibió? Si lo que va a recibir es el alimento en relación, la mesa del reino donde todos se sientan. La penitencia, por tanto, pues, uy, perdón, ya sabemos que luego se volvió individual porque con tanta, bueno, pues sí, porque ya no se podían hacer esas penitencias comunitarias porque con tanta gente era muy complejo. Pero bueno, hoy en día se está revisando qué será la conversión. No es repetir las fallas humanas en cada confesión. Soy perezosa, comí más de la cuenta, le contesté mal a no sé quién y bueno, tuve pecados de malos pensamientos. Mire, vaya al psicólogo para que le ayude a ser una persona humana, auténtica, que crezca, que se sepa controlar. La vida cristiana es, voy creciendo en esta construcción de comunidad y de compromiso con un mundo justo, voy en esa dinámica, entonces me confieso de no entrar en esa dinámica del reino, en no entender los valores del reino, pero no en fallas personales, que claro que hay que corregirlas para ser buenas personas, pero no, esos no son los pecados. Bueno, yo puse unos ejemplos, habría que revisar más cosas, pero lo que yo quiero decir es que todos estos sacramentos son para la vida, que es el título de un libro que hizo Leonardo Boff, que no es el único, y hay gente que pues ha trabajado mal los sacramentos, pero la dinámica es muy bonita. El sacramento es la vida y no la vida el sacramento para la vida y la vida por los sacramentos, pero no en el sentido de cumplir como unos requisitos para vivir el sacramento, sino entrar en la dinámica de lo que significa el sacramento. Un sacramento que es para acompañar la vida. Y por ejemplo, algunos dicen, bueno, ¿cuándo se realizó el sacramento en su totalidad? Bueno, cuando muramos, porque será cuando podremos decir, vivimos como hijos de Dios, vivimos en fidelidad en el matrimonio hasta el final de los tiempos o en el orden sacerdotal, etcétera. Y hoy en día se cambió el nombre de extrema unción por el de unción de los enfermos, porque no es ya cuando ya como que te vas a morir y ya entonces la gente no quería que fuera el padre, porque ya que vaya el padre, pues es señal de que ya me voy a morir. No, es acompañar esa limitación humana, esa enfermedad, esos momentos difíciles. Son sacramentos para acompañar nuestra vida, para que la gracia de Dios se explicita en momentos puntuales, pero sabemos que el sacramento es la dinámica de experiencia de la vida cristiana. Y bueno, ahí vendrían tantos temas para hablar, que hoy no fui el domingo a misa, uy, pecado, me voy a confesar. Pero si la Eucaristía es para la vida, ¿por qué no fuiste hoy? Depende por lo que no fuiste. O sea, la norma está para que como que te alerte, pero no quiere decir que el pecado es transgredir la norma. El pecado es cuando ese dinamismo que engendra la Eucaristía o cualquier otro sacramento no lo estás viviendo en la vida del día a día. Bueno, yo dije que no me iba a pasar y me pasé 4 minutos según mi reloj. Pues es que era mucho tema. Yo no sé por qué pusimos tanto tema junto. Bueno, pues es mi culpa. Pero la idea no es aprender de todo. La idea es como tener algunas expresiones que de pronto nos hagan pensar y de pronto nos inviten a seguir trabajando por lo único que es importante en este momento: actualizar nuestra experiencia de fe, vivirla en la dinámica de los valores del reino. Y como eso no se puede quedar así como espiritualizado, sino que se tiene que traducir en praxis de vida, entonces pensar cómo tendría que ser la iglesia hoy para que pueda ser más significativa, para que de verdad construya reino, construya sociedad, construya justicia, y la gente cuando nos vea posiblemente pueda decir,
Vale la pena tener fe porque lo que está al lado de estas personas que dicen tener fe es ese servicio de verdad por la construcción de un mundo mejor, por el servicio a los últimos, por hacer de este mundo un mundo mucho mejor para todos y todas. Bueno, muchas gracias por su escucha. Dejo de compartir y ya ustedes dirán si hay preguntas o algo así. Gracias. No sé si podemos abrir los vídeos como para...